Comer productos del mar en la ciudad y en la calle puede generar miedo, pero si este señor tiene 60 años aquí, por algo será. Variedad, ahorita tengo pollo, mechada, molida, andino, gordon blue, papa con queso y queso solo. Por favor, miren esta delicia. Pernil, quesito amarillo y la arepa de chicharrón. Se me hace agua la boca. Miren, nos vamos a comer unos perros calientes bastante exóticos, especiales. Estos son los mechiperros, lo llaman. Son perros con carne mechada. Y me gustan que el pitillo es grueso, porque a veces también te ponen un pitillo súper finito y con la chicha súper espesa es difícil. Sí. Ustedes saben que tomarse la chicha es exactamente. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. No, estos cortitos de viaje. Miren, lo logramos. Ya pasaron los 100.000, las 100.000 vistas. 100.000 visualizaciones. Ah, bueno, entonces volvimos a la calle y vamos a recorrer nuevos lugares callejeros que encontramos por aquí. Mira, y Iván sí se vino. Ajá. Bienvenida, porque es que, miren, vi el video y dije, no puede ser que no probé nada de todo lo que probaron. Y luego me fui a probar el ceviche y estaba demasiado bueno. Estuvo Así bueno, que, no, comimos bien. Marco, la próxima pero no puedo dejar Y de ir. prepárense, hoy los pantalones me los puse un poco grandes. Yo tengo una pregunta, Marco. ¿Vamos solamente a probar comida callejera o también vamos a buscar monías hoy? No, vale, vamos a buscar monías. Ah. sí. ¿Y la cava? La cava vino, la cava se vino. ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra primera parada? Miren, vamos a probar ostras bajo un puente en las Mercedes. Ok. Ostras bajo un puente en las Mercedes. Está interesante, hay gente que le da miedo, pero vamos porque son buenas y fresquitas. Vamos a probarla. Vamos a darle. Miren, este es el puente de las ostras, está al lado del trolley. Ajá. Las arepas de toda la vida del trolley. Famosísimas también. Ese puente de antes, aquí está, miren. las Marco, ostras. pregunta importante, ¿qué tienes en esta cava? Ajá, vamos a buscar armonías. Miren, traje vino rosé, ya lo vamos a ver. ¡Wow! Un rosé. Combina muy La bien Rioja. con la ostra, Claro, creo yo. vale, una buena ostra con un buen vinito. En este caso no hay arena, pero Y esto se bueno, ve pero mira, pero huele a delicioso. mar. Aquí huele a mar. Me siento en la playa y estoy como a 1 hora de la playa. Y allá un caos de carros y cola y tráfico y corneta, mira. Cuéntame cómo te llamas. Erlan, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Bueno, yo tengo como 28, 30 años, pero el puesto como tal tiene 64 años. 60 Adicto. años y yo me estoy enterando ahorita de que esto existe, no lo puedo Yo creer. dije 60 como exagerado. Y es un negocio familiar. Era de papá y ahorita quedamos mi tío Edgar y yo. ¿Y las otras dónde las De consiguen? Morrocoy directo acá a Caracas. Ah, miren, vamos a probar ostras de Morrocoy. Yo pensé que eran en La Guaira, ahí mismo, a 1 hora, pero en Morrocoy. Mira, a mí de las cosas que más me han impactado acá es que la gente pasa con el carro, se queda en el carro, le pide una docena, se la comen ahí y siguen. Y hay gente que se viene, arma su mesa y empiezan a jugar dominó y esto les van sirviendo sus ostras y ellos se traen su gavera de cerveza y todo. ¿A qué hora viene más gente? Después del mediodía siempre llegamos. Claro, claro. Es que nosotros estamos aquí desayunando ostras. Mira, la docena en cuánto sale, $4. 4. Y tienen unos vuelve a la vida, rompecolchón, todo. Preparamos cócteles con ostras, salen $10. Se le colocan 3 o 3 y media, 3 docenas y media de ostras. Se le coloca cebollita morada, salsa de tomate, soya, inglesa, pimentito. Salen $10. No, aquí te resuelven la no ida a la playa. ¿A ti te gusta la quicua? Me encanta la kiwi, ¿a ti no? No. A mí me encanta. Confieso todo que eso. esto no lo voy a probar yo. Dale, Dejo a date la Emanuel que kiwi. lo pruebe. Vendemos también langostica, pero hoy no teníamos como acá. Pero siempre tenemos también Ah, mira, también. En temporada. temporada. Ajá. Aquí llegó el momento de la verdad. Se ve delicioso. A ver la frescura de estas ostras. Pues hay gente que le tiene miedo. Sí, claro. claro. Es que primero que nada, comer productos del mar en la ciudad no es tan común, o bueno, yo por ejemplo me achanto un poquito, pero comer productos del mar en la ciudad y en la calle puede generar miedo, pero si este señor tiene 60 años aquí, por algo será. Opino Y lo se mismo. llena, y se llena. Ajá, agarren su ostrica. Ajá, vamos a darle a la ostra. A ver, bueno, Bueno, ¿Qué provechito. Mm.
Se siente fresca. Uy, qué rico. No, me tocó una doble, miren, por aquí, por aquí. Siento que estoy en Morrocoy. Se sienten frescas, ¿verdad? Está muy bueno. Bueno. Un vinito para esto. Claro que sí. Sí. Ya, yo quiero otro. Ojo, estamos en Morrocoy, pero con descuento, porque jamás en Morrocoy te va a costar $4 una docena de ostras. Qué buenos están. Está muy, muy buena. Yo sí me siento en Margarita. En Margarita sí se pueden conseguir estos precios por la Ah, los ostra. Yo le precios. cuento a Marco que yo realmente no como muchas cosas del mar. Yo estoy aprendiendo apenas ahorita. Y las ostras, precisamente, tienen una textura que a veces me ponen como, pero eso está divino. Y me encanta el tamaño. He probado ostras en otros países que son enormes. Sí. Y parecen un chicle. Y tienes que masticarle, masticarle, masticarle. Eso está demasiado fresco. Uf. Ajá, y un vinito. Ahí Tiene ahí todo. unos besitos, Ela. De verdad que Tú hay quieres, ¿no? sonidos placenteros y luego está como sale el corcho de la Corcho. botella de vino. Y como se chupa la ostra. Mira, estás empezando a disfrutar la vida comiendo cosas del mar. Para mí es mi comida favorita. Miren, le dijimos a Erlan, ahí ya tienes varias ostras. Ajá. Tiene un vasito con ostras. Ya, ¿Para ver qué le vas a echar a ese coctelito, Erlan? Ajá, miren, este coctelito tiene, como han visto, ostra, cebollita, salsa de tomate, salsa de soya y salsa inglesa. Y un toque de limón. Aquí voy a probar este coctelito. Miren, este es mi desayuno prácticamente, porque es la primera comida del día. Pero es una buena comida, ¿no? Es proteína pura. Hermano, directo al músculo. Buenísimo. ¿Quieres probarlo, Marco? Desayuno. De verdad, o sea, me lo quiero tomar a fondo blanco. Sí, Está con jugo de tomate. divino, o sea, divino, divino, divino. 100% recomendado. El Ostrelo Erlan, ¿verdad? Erlan aquí, en el puente Las Mercedes. Solamente sábados y domingos tienen que tenerlo muy en cuenta. Seguimos probando comida callejera exótica acá en Caracas. Salud. Momento, nadie probó esto. Vamos. A ver, anímense, muchachos. Ajá, kiwa. Ok, miren la kiwi aquí. Más. Qué bonita es la kiwa, ¿verdad? Es bellísima. No me parece. La kiwi No, me parece pero- como un botuto pequeño, miniatura. Eso, ajá. Pero no, la concha sí es bella. Sí. Esta a lo mejor Aquí no, vamos. no trae. Más rica, pues más consistente, ¿ves? Ujú. Métele, Val. No, Te queremos ver. no hay forma. Tiene toda la razón en que es más consistente, sabe mucho a mar, o sea, se le siente el sabor a mariscos intenso. Pero a mí Sabe me más gusta. Morrocoy. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta burba. Esto es una kiwi en cevichito, debe ser bueno, ¿yo? Ajá, ve, Erlan. Ya sabes, próximo plato, ceviche kiwa. ¡Salud! ¡Salud! Armonía. ¿Sabes por qué son armonías y no maridaje? ¿Por qué? Porque el maridaje se refiere al matrimonio y no todos los matrimonios son perfectos. Ok, En cambio, la armonía siempre es perfecta. claro. Entonces, por eso es que yo digo que vamos a buscar armonías. Amor, somos una armonía. Porque ¿Vieron? Eso es una armonía. también tengo entendido que tú has ido a lugares en donde no termina de gustarte armonizar. el lugar de armonizar, exacto. Sí, pero entonces uno, cónchale, uno es romántico, uno empieza a buscar por otros lados cómo te gusta la cosa, entonces empiezas a meterte en la historia de las personas, de quién está cocinando, por qué lo hace, y cuando empiezas a encontrar esas historias, te empieza a gustar de otra manera lo que estás comiendo. Porque se los comentamos en el primer video, pero aquí más que solamente probar comida callejera y ser unos críticos culinarios, los cuales no somos porque no tenemos cursos de gastronomía o cosas así, es buscar historias de personas, negocios familiares como el de Erlan o como el que visitamos, bueno, en todo el video anterior, que pasaban más de 40, 50, 60 años y se mantenía la receta original. Y eso es muy, muy bonito. Y estas personas y estos negocios merecen ser pues mostrados y que muchas más personas vengan y sigan apoyando la gastronomía local y también pues la vida de estas personas, porque al final, con que una persona que mire este video venga y pruebe, ya miren, nuestro trabajo está hecho. Y hemos comprobado
con la muchacha de los asopados, que después de la visita de Marco, miren, de vender un caldero, pasó a vender 4 calderos diarios, ya está pensando en montar un restaurante. Señores, esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es un caso de éxito. No, y aquí también pasó, ¿verdad, Erlan? Aquí montamos el video y le fue bien porque hay generaciones que sí han vivido esto y lo vivían de otra manera, pero estas nuevas generaciones a lo mejor se olvidaban de que estaba este lugar. Yo no sabía, Yo tampoco. Estaba gente mayor. Y cuando vine me pareció un espectáculo de lugar, me pareció súper raro y me gustó. Y he venido varias veces. ¿Cómo consigues estos lugares? Yo voy buscando recomendaciones, voy escribiendo todo. O sea, a mí me paran en la calle y me dicen, tienes que ir a tal lugar, y yo lo anoto. Tengo una lista de lugares larguísimos y una cosa más rara que otra, o cosas muy normales, pero que a veces me provocan, y en función a lo que vayamos provocando, voy a la calle y salgo a buscar. Qué delicia, qué delicia. Bueno, seguimos probando. Vamos a seguir. En la calle por ahí debe estar Miguelón. ¿Quién es Miguelón, Marco? Mira, Miguelón, él vende pastelitos y va por todas las Mercedes con un carrito rodando, y en las madrugadas se para, que sí, al frente de las discotecas. Vende Entonces la hasta de gente noche. sale en la madrugada y él anda ahí con sus pastelitos armándole. Después se camina para la otra discoteca. ¡Wow! Yo no sabía que había otra alternativa de comida, además de las arepas, por supuesto, y un perro caliente después de rumbear. Los pastelitos de Miguelón en las Mercedes. Ese video lo hice con Valen, lo descubrí con Valentina Quintero y estuvo sabroso esos pasteles. ¡Miguelón! ¡Miguelón! Te encontré. Vamos a desayunar pastelito. Tiene bonito el carrito. Sí, es que la otra vez lo rotulamos nuevo. Gracias a ti la otra vez con Valentina Quintero. Estuvo bueno. Sí, vale. Mire, ¿y anoche madrugaste? Sí, anoche madrugué, me acosté 2 horas, a las 5 de la mañana terminé de trabajar y dormí hasta las 7 y volví a salir, pues. Miguelón, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo llegaste a vender pastelitos? ¿Cuándo empezaste? ¿Y cuándo dijiste, mira, yo sé que el negocio es venta nocturna, salir a la discoteca? Mira, yo tengo aquí en las Mercedes 20 años. Yo siempre comencé aquí trabajando de lo que sea. Mi primer trabajo aquí fue en una discoteca muy conocida que se llamaba Bar. Y en ese momento me gustó el ambiente de que la gente le gusta, que por lo menos un ejemplo, pues, vender café, vender comida, y siempre me llamó la atención de que eso siempre daba. Exacto. Más que un trabajo normal. Decido montar Pastelitos Miguelón en la pandemia porque realmente era como que algo adicional de lo que ya estaba haciendo, porque la economía en el momento no ayudaba. Yo dije, voy a montar algo sencillo, la alcaldía me está apoyando, tengo amigos que me dijeron, bueno, dale play. Y bueno, monté el carrito de Pastelitos Miguelón y comencé con un proyecto de la pandemia que era radical. Una semana trabajaba, otra semana no trabajaba. Ahorita soy lo que soy gracias a mi esfuerzo y gracias a las personas que me han apoyado en decirme las críticas constructivas sobre el producto. Miguelón, ya quiero probar los pastelitos y tengo un par de preguntas más, pero primero vamos a echar dientes que tenemos hambre. Sí, ya Vamos a freír, Val, que tienes hambre. Sí, por favor. Vamos a comer. ¿Qué pastelitos tienes ahorita? Mira, ahorita tengo variedad. Ahorita tengo pollo, mechada, molida, andino, gordon blue, papa con queso y queso solo. ¿Cómo es el andino? El andino es arroz con carne. El andino es como quien dice el gocho, pues. Ajá. Arroz con carne. El gordon blue es pollo con jamón y queso. Está bien. Ciertamente, ahora ¿cómo hacen para encontrarte? Bueno, Hay que cacharlo, hay que salir, hay que sabes buscarlo. que el secreto de mis pasteles, aparte que lo hago al momento, es buscarme. Es decir, bueno, me quiero comer un pastelito Miguelón en las Mercedes. Hay que pescarlo. ¿Dónde estará Miguelón? Entonces, me llaman me contactan por el Instagram, o si no, me buscan en las Mercedes. Entonces, cuando me encuentran, me dicen, Miguel, guau, he dado 2 vueltas, pero para probar tu pastelito. Me han llamado la atención porque, bueno, me han hecho varias publicidades de varias personas que me han ayudado. Y bueno, gracias a eso, soy lo que soy, pues. Sí, va. ¿Cuál es tu Instagram, Miguelón? Pastelitos Miguelón. Listo, pues. Vamos a fritar. Ay, Dios mío, Marco nos va a hacer la comida. Vamos a fritar, pues. Es la calidad en el aceite. Fíjate que yo no reciclo el aceite. Yo puedo tener un día relativamente bajo. El aceite yo no lo recuelo, no lo boto, prefiero botarlo o regalárselo a otra persona que lo necesite. Pero siempre el pastelito con esa calidad de aceite. Y miren, mentira no es, ese aceite está transparente, o sea,
nuevo, pues se ve que lo acaba de echar. ¿Y qué salsitas tenemos por acá? Mira, tenemos salsa de ajo, salsa de maíz barbecue y picante. ¿Y qué más tienen normalmente? Siempre tengo queso cheddar, tocineta, bro. Siempre por el método de las ventas siempre me baja más rápido. Claro. Entonces ahorita tengo para ofrecer. Sí, estamos de fin de semana y esto arrasó anoche seguro, ¿no? Sí. Marcos, ¿qué vas a pedir? ¿Pastelito de qué? ¿De qué pido? Escucho Yo me pido el recomendación. clásico, yo me pido el clásico Bueno, de la otra queso. vez- la otra vez te gustó el de papa con queso. Vamos, lo que tú me Yo recomiendas. quiero vamos. probar uno andino y uno de Gordon Blue. Voy a probar los dos más extraños que escuché de la lista. Porque sé que todos son buenos, entonces voy a irme con lo exótico. Porque bueno, esto es comida callejera exótica. Y yo voy a pedirme el clásico, el Queso. El de queso. ¿Saben qué es lo bueno también? Que yo lo he hecho. Lo puedes llamar y vienes a buscar los pastelitos congelados y te los llevas para tu casa y los preparas en tu casa. También tenemos esa opción también. Mucha gente me llama para los pastelitos para los chamos del colegio, fiestas. También hago pasapalos, tengo pequeñones. Y bueno, estoy en la disponibilidad de un evento, siempre con tiempo. Cualquier llamada que quieran pastelitos para los chamos, que lo puedan hacer en su casa también. Ajá. Llegó el Ajá. momento. Esto se ve rico. Se ve tostado. Se ve tostadito. Mmm. Ya está. Crujiente. Delicioso. No he llegado el relleno, pero voy para allá. ¡Caliente! ¡Ah! ¿Salsa maíz? ¡Oh! Hay gente que le encanta esta salsa maíz. Soy demasiado Sí, fan de la salsa de maíz. es buena. Mmm. Eso está muy bueno. Este también tiene quesito. ¿Este es queso? Ah, papa con Es queso, papa con claro. queso. Ah, ya. Yo se lo echo al perro, pero vamos a probarlo con pastelito a ver qué tal. Yo le voy a meter el picante. Yo también quiero picante. Mmm. Bailecito de felicidad. ¡Qué bueno! Ya más. Vamos con el picante. Mmm. Qué rico. Qué sabroso empezar un día con un pastelito. O salir de una rumba y comerte un pastelito. Ah, no, vale, eso es nivel, quebrar. Siempre Y para variar la Sí, cuadra. Los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, bebé. Ya probamos estas exquisiteces de pastelitos y debo admitir que quedamos picados. Porque como le avisamos a Miguelón que veníamos, él trabajó ayer, bueno, hoy hasta las 5 de la mañana fuera de una discoteca y no tenía toda la variedad de pastelitos que queríamos probar, pero bueno, eso nos deja ganas para volver a venir. Miguelón, yo quiero hacer dos preguntas antes de seguir a nuestra próxima parada. La primera, ¿cuánto cuesta cada pastelito? Y la segunda, ¿cuál es tu horario normalmente? Es decir, de tal a tal estoy rodando por las Mercedes y de tal estoy fijo fuera de las discotecas y así pues. Bueno, realmente trabajo de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y redoblo viernes y sábado, que vuelvo a salir a las 7 de la noche hasta la madrugada, 3, 4 de la madrugada, y después vuelvo a salir el sábado en la mañanita. Y el costo del pastelito es de $2. Ahí lo tienen, pastelitos bastante rellenos, finos. Fuera de cámara estábamos hablando que se pueden conseguir pastelitos más económicos en diferentes zonas, pero de verdad que este estaba pesado, estaba cargado. Y bueno, él dice que prefiere... Es la calidad, Exacto. es la calidad. No quiere sacrificar calidad, así que para eso tienen ese precio. Mira, buenos y garantizados. Si están por las Mercedes, acompáñanos a la siguiente parada. Ahora nos vinimos al mercado de Chacao a probar unas suculentas arepas de chicharrón. Marco, brother, ¿cómo descubriste este lugar? Mira quién está ahí. Mi amor, las manos en la masa, me conseguiste con las manos en la masa. Marco siempre, él siempre, ¿ah? Me consiguió con sueño, me consiguió con calor, me consiguió con las manos en la masa. ¿Ah? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Angie, Marco sabe, Angie, ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo arepas de chicharrón? 3 años. 3 años. ¿Y qué tal ha ido en estos 3 años? Muy bien, muy bien. ¿Siempre has estado aquí en el mercado de Chacao? No, tengo 3 años. Ah, ok. ¿Y antes de los 3 años vendías arepas de chicharrón en otro lado? Sí, sí. Ok. O sea, ya En la tienes Victoria está Bravo. bastante experiencia en este mundo. Sí, cómo no. ¿Y qué es lo que más se te vende? Arepa de chicharrón con pernil, la que yo recomendé.
Ok, bueno, esa es la que vamos a probar. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí mismo de Caracas somos nosotros. Por favor, miren esta delicia. Pernil, quesito amarillo y la arepa de chicharrón. Se me hace agua la boca. Pero ojo, mordisco grande. No puedo ni hablar. Demasiado buena. Miren el rellenito. Súper potente, 100% recomendada. Eso de picante. Quiero probar la arepa, ¿sabes? Como, Ah, o sea, la masa de la arepa. bueno, ¿no? Y no siguieron mi recomendación de guayanés, que No. es guayita, suavecita. Miren, yo soy team guayanés, niñita, es team queso amarillo, pero ustedes que están viendo este video deciden aquí abajo en los comentarios. O queso guayanés o queso amarillo para acompañar el pernil. Ajá. Déjame probar aquí. Amor, me recuerda a las arepas negras. Está demasiado buena. Porque aparte de la masa, o sea, esto ya solito es delicioso porque es de chicharrón. Eso es lo que tú traes. ¡Eje! Aquí. Esto tiene la mezcla de tostado de la chicharrón y lo aguadito así, lo jugosito del guayanés. Y frío además. Uf, esto está calientico, vamos a ver. Nivel, ¿no? Wow. Toma, toma, muerde, muerde. Ah. Sí, pues te la traje para que la probaras, no para que te la comieras. Qué buena está. De verdad que es la arepa frita, entonces está súper crujiente y muy frío. El queso guayanés, entonces hace ese contraste que la puedes morder en todo momento. Saladita, no. Qué divina esta arepa. No, y comer aquí, ¿verdad? El ambiente, la gente, o sea, la gente que trabaja ahí provoca como que hace aquí pasando el rato y la mañana. Mira, hermano, yo la última vez que había venido al mercado de Chacao había sido en el 2021, no me acuerdo si diciembre de 2020 o enero de 2021, y estaba bastante golpeado. Ahorita estoy fascinado, está bello, todos los puestos full de frutas, mucha gente visitándolo. Hoy es día Colorido. sábado, colorido, todos los locales llenos, o sea, de verdad estoy fascinado con lo que se hizo acá. ¿Qué mejor complemento para una arepa de chicharrón que una chicha? Sí. Bueno, yo no sé si esto es una bomba para el estómago, pero aquí estamos en la famosa chicha del mercado de Chacao. Hermano, veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tobos. Sí, ¿Cuántos tobos venden los fines de semana? son de 3 a 4 termos. De 3 a 4 termos. Ujú. ¿Y de qué precio tienes la chicha? Tengo ahí 36 que vendría siendo $1, $1.50, 2.5 y 4 para allá. Ok, yo te quiero pedir una de $1 porque de verdad que estamos full, estamos probando bastante. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo chichas acá? Aquí, este puesto tiene más de 17 años. 17 años. Y Wow. el dueño tiene más de 30 años vendiendo chicha. ¡Wow! Bueno, si tiene 30 años vendiendo chicha ese por algo, Sí. vamos a ver Una si ese... parada con canelita, sí, con todo, canelita y leche condensada, exacto. A mí no me gusta, sinceramente, cuando le ponen que si pirulín, Oreo y unas cosas locas, aunque respeto a quien le guste, yo clásica, miren, con canelita y leche condensada. Y me gustan que el pitillo es grueso, porque a veces también te ponen un pitillo súper finito y con la chicha súper espesa es difícil. Sí. Ustedes saben que tomarse la chicha es exactamente. Bueno, ¿qué tal? Eres experta con los pitillos gruesos. Y con todo y eso estuvo complicado. Imagínense lo espesa que está la chicha. No, pero está divina, yo. Divina, 100% a probar, hermano. Bueno, chévere. Deliciosa. Mira, y por $1, una chicha acá en el mercado de Chacao. Una pregunta, ¿estás todos los días? De miércoles a domingo, a partir de las 9 de la mañana. Ajá, ya sabes. De miércoles a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta... Hasta las 4 de la tarde. Listo. Miren toda la cola que tenemos acá. Disculpen, familia. Siguiente parada. Tengo tanto tiempo sin tomar chicha. ¡Qué felicidad!
Vi un video de un extranjero preparando chicha. Y comenzaba y que esta receta lleva arroz O pasta. o pasta. Ah, pasta también lo Y vi. claro, cuando te dicen los ingredientes, te quedas, pero cuando pruebas el resultado, lo entiendes todo. Quinta y última parada porque ya no damos más. Yo llegué con el pantalón sueltico y ya lo tengo justo. Miren, nos vamos a comer unos perros calientes bastante exóticos, especiales. Acá mismo en Altamira, un poquito más arriba del Altamira Village. Este carrito que, ¿cuántos años tienen acá vendiendo perros, amigo? Mano, ese puesto tiene de 1950 a 74 años, amigo. ¡Wow! Y los 74 años tienes vendiendo los perros especiales con carne mechada. Los especiales de carne mechada. Son los que no juegan carrito, como se dice. Estos son los mechiperros, lo llaman. Son perros con carne mechada. Y yo no sabía que tenían tantos años. Ah, yo les estoy llevando puras cosas ancestrales. Pero una pregunta, amigo. ¿El perro que tiene carne mechada también lleva salchicha o solo carne mechada? Si lo quiere de carne, solo carne. Ok. Si lo quiere de salchicha con carne, es el que llamamos el especial. Ese es el especial. ¿Sabes qué tú recomiendas? Bueno, el que todo busca la gente es el especial, salchicha con carne. Vamos a darle, pues. Uno especial de eso, ¿qué vamos a hacer? Miren, acá pueden conseguir a los mechiperros de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8:30 de la noche. Se le agrega repollo, cebollita, su papita y eso ya esto es parte del cliente con una ensaladita de aguacate. ¿Veis? ¿Cómo inició esta tradición? Bueno, esa tradición la inició el abuelo de aquí de la chica, el papá de la chica, que se llamaba el señor Eliezer. ¿Sí? Fallece el señor Eliezer, fallece el papá y queda la mamá de ella con sus hijos a cargo del puesto. Ellos siguen la misma rutina, la misma especialidad y el punto de la carne siempre igual. Los propios clientes los dicen, ¿ves? Que no han cambiado nada, todo sigue igualito, a la perfección, tú sabes. Pero ¿cómo llegaron a decir, vamos a ponerle carne mechada al perro caliente? No, esto tiene su nombre, se llaman los mechiperros. Exacto, pero ¿cómo consiguieron esa unión? Bueno, probando, me imagino yo, inventando, haciendo la Un diferencia. invento que haría el papá, el abuelo de aquí de la amiga, ¿ves? Que fue el que promocionó esta exquisitez que tenemos de carne mechada. Y todo un éxito, porque 70 años no se dice fácil. Así es, mejor, así es. Siempre aquí. Siempre aquí. Ajá. Mira, entonces en la principal de Altamira, un poco más arriba de la redoma donde hay un gimnasio en Altamira Village. Voy a probar esto con todo. Le voy a poner un poquito de la ensaladita que me dijo que tenía aguacate, maíz y tomatico por aquí arriba. Y además me dijiste que tenía una salsita de la casa que era esta, ¿no? Esta. Tártara. Tártara de la casa, ok. Un poquito de... Uy, tártara de la casa. Tiene como el mismo color de la ensaladita de aguacate. Que Dios nos agarre confesado. Está bueno. Está bueno. A mí una de las cosas que más me impacta es que no pierde el hambre. Se lo come con gusto. De verdad que mi mayor placer en la vida es comer. Por encima de dormir, por encima de todo lo que ustedes se puedan imaginar, comer. De verdad que Comer. lo disfruto mucho No se nota. y para eso uno hace ejercicio, para poder comer. Balance. Yo no soy de las personas que hace ejercicio para ponerse papeado, sino para poder rebajar los kilitos que me como engordando. Digo que engordo comiendo. Y por salud ya no damos. Hemos comido tanto que ya no damos. Yo me salí del grupo, familia. Sí, aquí hay no. por ahí hay Una soldada caída. una soldada caída. Es que imagínense, ostras, luego pastelito, luego arepa de chicharrón, luego una chicha, ahora perro caliente. Ahora un perro. Cónchale, eso es una bomba. No, pero yo de verdad debo agradecer que Ñiñita se metió en este video porque normalmente para los videos de comida callejera, Te Ñiñita, cuesta. sí, no prueba mucho, es que es un paladar muy selectivo. No, Y pero hoy- disfrutado. No, sino que No, no tanto. pero de verdad que esto está exquisito. Hay O sea, que llevar a sushi. la carnita mechada.
Ajá, ¿qué tal la mezcla? Está buena, ¿verdad? Que está interesante. Si el bigote no te queda así, entonces estás comiendo mal. Me gusta porque no es como invasivo el sabor. La carne mechada es como un complemento. Está rica. Es como los que le echan el queso amarillito rallado, que obviamente no es protagonista. Siento que aquí tampoco. O sea, está buena la carne mechada, buena la salchicha, sus salsitas. Hacen un complemento perfecto, no empalaga. Que yo sé que empalaga es el dulce, pero bueno, la misma sensación en los salados. Está bueno, de verdad, recomendado. ¿Y cuánto cuesta este perrito así? Ese especial está en $3. $3 el perrito especial. Y el de carne mechada 2.5 y el de salchicha vale 2. Ok. Y esto es una comida completa con carne mechada y Sí. todo. Desde 2 hasta $3, 3.5 tienen diferentes perros calientes acá, en los mechiperros. Los mechiperros. Normalmente este carrito abría de lunes a viernes, pero ¿qué me acabas de comentar? Bueno, gracias al muchacho de la cabita, del champán, gracias a él, pudimos abrir ahora los días sábados porque los clientes nos exigían o nos pedían con aquel, ay, pero ábrelo, que gracias al muchacho de la cabita y eso. Y entonces gracias a él, bueno, súper agradecida porque con su carisma, con su talento en sus redes sociales, nos ayudó bastante a atraer más clientes, como se dice. Qué belleza, qué belleza. Espero que este video traiga a más gente todavía y a ustedes que están viendo, no olviden seguir por favor a Marcos NB en Instagram, porque este señor que está acá no solamente muestra y recomienda comida deliciosa, sino historias de personas que vale la pena contar. Gracias, gracias hermano, gracias por esa labor tan bonita. Hablará más, pero estoy full. Así que véanlo en Instagram. Terminamos de comer ese perro caliente y miren. Ya. No, Ya no aguanto más. No más. Lo dimos todo para que ustedes conozcan nuevos lugares para comer delicioso aquí en Caracas. No le den like para no darse el video. Ya no más. Que este video tenga menos de 100.000 reproducciones para no hacer más. Sí. ¡Epa! ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bien? ¿Qué más? No decimos lo mismo por aquí. Estamos en full. Ajá. Nos pusimos. Chao. Y bueno, mis locos, sí, hasta acá va a llegar este video. De verdad que estuvo espectacular. Este recorrido de comida callejera exótica, lo llamaría yo. Gracias, Marco, una vez más. Tengo una propuesta, muchachos. Ajá. Si este video llega a más de 100.000 reproducciones, hacemos lo mismo, pero en otra ciudad de Venezuela. Me parece Sí. brutal. Y descubrimos los tres. Y ustedes nos Exacto. comentan en qué ciudad. Así es. Déjenos en los comentarios la ciudad que más Y quieren. las recomendaciones. Y no olviden darle like, que ese like ayuda a que YouTube lo siga mostrando y pues superemos la meta de 100.000 reproducciones. Y nada, nos vamos a recorrer Venezuela probando comida. Me gusta. Por ahora, a dormir. Adiós.